Ya, me estaba comentando que para poder hacer instalaciones con los tubos metálicos hay una serie de accesorios que se tienen que utilizar para formar codos, ángulos, divisiones, uniones, etcétera, etcétera, ¿no? Cajitas de paso, ¿no? Hay una gama digamos, complementos que ayudan a que la instalación sea lo más rápida, ¿no? Ya no tienen que hacerse roscas ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente se corta, se empalma, se conecta, se ajusta y se va armando toda la estructura para que pasen los cables en los accesorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen donde se observa justamente instalaciones utilizando este tipo de tubos, ¿no? Tubos. Normalmente van por las partes altas, ¿no? No por las partes altas o las paredes. eh, y siempre la idea es de formar, la estética es importante, ¿no? La estética es muy importante. Lo bueno de ahora es que ya se utilizan, indicadores láser, ¿no? Láseres para poder hacer, mediciones o direccionar, para hacer por ejemplo, los disparos, ¿no? A propósito de eso, un egresado me comentaba lo siguiente, que cómo se hace, por ejemplo, el marcado previo para poder hacer instalación. Entonces, lo que me comentó que el marcado lo hacen en el piso, ¿no? En el suelo, ¿no? No marcan arriba en el techo, sino lo hacen en el suelo y poniendo el, láseres, eh, punteros láser especiales para poder, podían saber dónde es que tienen que apuntar y clavar, ¿no? Entonces, toda la distribución estaba en el suelo y eso se proyectaba hacia el techo. Y en el techo ya solamente se colocaba el tubo y de acuerdo a la posición de los láseres y se disparaba, pam, 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 y ya estaban ya armando toda la estructura. Porque imagínense poner escalerías, poner cómo andamios, ¿no? Todo cómo sería para poder marcar en el techo, ¿no? Sería un poco difícil, ¿no? Las distancias, todo eso tiene que haber estética, ¿no? Separación similar en todos los casos. Entonces, todo se hace en el suelo y luego eso se proyecta hacia el techo. Bueno, esa es la parte operativa, ¿no? Adicionalmente a eso, vemos aquí los tubos, que son los tubos IMC. Estos tubos también son tubos conduit, pero en este caso son más gruesos, ¿ya? Son unos mucho gruesos, muy gruesos, ¿ya? Tan gruesos que se parecen a los tubos de agua, ¿no? Ahora, esos tubos se tienen que hacer roscados, se tienen que hacer roscados, por lo tanto son mucho más difíciles de trabajar, ¿ya? Se tienen que hacer roscas. Aunque también existen acoples, todo, pero siempre hay terminales que se tienen que roscar para que empalmen adecuadamente y duren por mucho tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, los que hacen este trabajo generalmente trabajan en la parte mecánica, ¿no? Metal mecánica, de manera que ellos tengan todas sus herramientas adecuadas para hacer los roscados, para doblar los tubos, y herramientas hidráulicas, y porque esos tubos son difíciles de doblar, digamos, ¿no? Ahora, adicionalmente también necesitan ellos sus complementos, ¿no? Accesorios. En este caso, tienen que ser elementos roscados, ¿no? Roscados de manera que ingresen estos ductos, se empalmen, ¿no? Con roscas. Ven acá ustedes ven los codos, ¿no? Los codos, bueno, en este caso serían curvas, ¿no? Las curvas. Las curvas que se utilizan, ¿no? Ahora, lo que sucede es que este tipo de instalaciones se utiliza generalmente en fábricas donde, por ejemplo, acá vemos una instalación usando esos tubos. Entonces, esta instalación es tan resistente que incluso uno puede golpear, ¿no? O accidentalmente o a propósito, ¿no? Puede hacer un golpe quizá relativamente fuerte y no se quiebran, o sea, soportan todos esos golpes. Tanto es así que si esta instalación estuviera en el techo,
yo tranquilamente podemos pisar, ¿no? Pisar o caminar por aquí y hasta nos puede soportar el peso, ¿no? O sea, sin problemas, sin caso estuviera, por ejemplo, en un techo. Entonces, lo que pasa es que en las plantas muchas veces se tienen que hacer mantenimientos, ¿no? Mantenimientos preventivos y hay gente que no necesariamente conoce el ambiente y hace otros trabajos de neumática, qué sé yo. Entonces, estas instalaciones tienen que soportar, estos ductos tienen que soportar posibles golpes, golpes sobre todo, ¿no? Y aparte del intemperie o el óxido, etcétera, ¿no? Son materiales galvanizados como en el otro caso también, pero son muy resistentes. Los elementos que se complementan para poder hacer las partes finales, muchas veces se utilizan tubos flexibles, ¿no? Pueden ser metálicos o plásticos también. Los tubos corrugados, ¿no? Los famosos tubos corrugados que se utilizan, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos ya, en situaciones donde de repente no es posible, no es factible utilizar, por ejemplo, los tubos metálicos, a veces es mejor utilizar los tubos flexibles, ¿no? Pueden ser metálicos o plásticos. Entonces, la parte final, para evitar muchas curvaturas, etcétera, simplemente se pone un tubo flexible y se resuelve el problema, ¿no? Miren, aquí, bueno, en este caso son los famosos tubos flexibles corrugados, pero en este caso de plástico, ¿no? Miren, ustedes acá, esta instalación, ¿está bien hecha o está mal? ¿Cómo lo ven ustedes? Esta instalación está hecha con puro tubo flexible, ¿vean? ¿Estará bien la aplicación de este tubo flexible? Profe, yo pienso que está mal hecho, ¿no? Porque debería ser más ordenado los Claro, cables. claro, exactamente. Yo lo he puesto a propósito para que vean que no necesita, o sea, el hecho de que sea un tubo por donde yo pueda pasar el cable no implica de que yo pueda usar en cualquier lugar, no es así. En este caso, miren, aparte de la estética, ¿no? La estética, están cruzados, etcétera, ¿no? Entonces, estos tubos se utilizan para casi las partes finales, nada más, salvo en caso, pero de todas maneras debería tener un orden, ¿no? Eh, Apurado el pata. Estaba apurado, ¿no? Entonces no tenía otra, pues ya caballero hizo su chamba. Entonces, Al no es champuno. así. Claro, lo ideal hubiera sido que utilice tubos, ¿no? Tubos ya sean plásticos o metálicos, Ah, y en la parte donde hay curvas, o ahí podía haber puesto, ¿no? ahí nomás. Es una Pedacito nomás. combinación. Claro, esto no es así. Hay otro caso, miren, hay uno de tipo metálico, es uno metálico y a la vez está con una protección de plástico, ¿no? Para evitar de repente el fluido, la agua, la humedad. Y aparte que si esta parte supongamos que hay una fuga, ¿no? Y esta parte protege, ¿no? El aislamiento eléctrico también. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando hay cortes de la parte metálica, de los ductos metálicos, siempre puede suceder que se vuelvan filudos, ¿no? Eso, como es metal, pues pueden volver filudos. Y siempre hay que tratar de usar alguna lija o algún material, alguna herramienta que permita minimizar eso, ¿no? Los filos cortantes, alisarlos, ¿no? Dejarlos llanos, digamos, no, para evitar que haya cortes, ¿no? Cuando pasen ustedes un cable, el cable se puede ir cortando o pelando, ¿no? Por esos filos que a veces uno puede dejar. Hay que tener cuidado en eso, ¿no? Y acá, como les digo, acá estamos viendo la parte final, ¿no? La parte que llega a las cajas, se pueden usar esos tubos. Entonces ese tubo Estos. es como un perno, ¿no? Se interno, ¿no? Claro, acá Algo así. miren, se puede poner este aditamento y se rosca, ¿no? Se rosca y se autoajusta. Claro, o sea, tiene accesorios para poder hacer esa, ese ajuste final a la caja, ¿no? Ajá, son accesorios justamente. Nosotros, las canaletas, ni hablar, ¿no? Estas canaletas se han puesto de moda últimamente y Velocidad, ¿no? han abaratado, ¿no? Sobre todo en las redes de datos, por ejemplo, se utiliza bastante las canaletas, ¿no?
instalaciones eléctricas también es posible que se use también canaletas. Son un poquito más gruesas, ¿no? De manera que igual todos los accesorios necesarios para poder llevar las redes, ¿no? A distintos lugares. Se utiliza mucho, en este caso, en la parte exterior, ¿no? Por la parte exterior de las paredes. Miren, en este caso, digamos, lo interesante es que, por ejemplo, la norma, está investigando la norma, indica que solo el 20% de la sección transversal debe ser ocupada. O sea, si yo tengo el 100% del área de la canaleta, solo debería ser ocupada el 20%. Entonces, es lo que a veces no consideramos, ¿no? Por la cuestión económica, porque de una canaleta cuesta más grande, cuesta más, ¿no? Lógicamente. Pero nos recomiendan que sea así. Y en este caso lo mismo que el caso anterior, es por el tema de la ventilación, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que dice la norma. Ahora, en la práctica probablemente no se cumple, ¿no? En muchos casos. A ver, bandejas portables. Las bandejas portables son como caminos, ¿no? Caminos que se van construyendo para poder llevar justamente los cables. Ahora, los cables van, miren acá, se van soportando, ¿eh? Se va colocando por encima y se va sujetando con cintillos, ¿no? A lo largo de todo el recorrido. Generalmente este recorrido tiene que ser ordenado, o sea, los cables tienen que ir, por ejemplo, en este caso, paralelos, como están viendo, ¿no? Paralelos, ordenadamente, que no se crucen, que no sean cruzados, ¿no? Y bueno, acá tenemos una bandeja que también es similar, ¿no? Tiene agujeritos como para poder justamente colocar los cintillos y todo eso. A ver acá. ¿Ve? Aquí ya tenemos, digamos, estas bandejas también vienen igual con partes que se van construyendo, ¿no? O sea, las bandejas... ¿Qué pasó? Se me fue el internet o el profe. Ah, ya está la regresa. ¿Aló? ¿Hola? Ah, mío. Sí. Vamos acá, profesor. Profe, pensé que se había congelado. Ah, entonces yo estaba hablando entonces que... Ya. Sí, porque dice inestable, dice mi internet. Ya, está bien. Entonces, como les comentaba, las canaletas o escalerías también, en este caso, ven como escalerías, acá tenemos escalerías, acá tenemos canaletas, permiten llevar también estos cables, ¿no? Por la parte, miren acá. Entonces se van formando como carreteritas, ¿no? Caminitos por donde van a circular los cables, ¿no? Y la idea es que los cables pasen de forma ordenada, ¿no? De forma ordenada, que no se crucen. Entonces, para eso se necesita generalmente gente. O sea, en estos trabajos no va cualquiera. La parte del orden, la estética, hay personas que les gusta, ¿no? Hacer este tipo de trabajos y son los llamados a subir, a hacer el acabado, ¿no? Entonces acá tenemos... Que le guste la altura, profe. Ah, también eso, ¿no? Que le guste la altura. Usted tiene miedo a la altura, o sea, que se pone de rojo y le da pánico, ¿no? Pánico. Sí se puede pasar, ¿eh? A veces uno no sabe hasta que no sube, ¿no? No sube a una altura determinada y uno se puede asustar. Eso es cierto, eso es cierto. Muy bien. Miren, normalmente estas escalerías o estas canaletas van en los techos, ¿no? En las partes altas y tienen unos anclajes y como unos soportes, ¿no? Estos soportes van en los techos. Y así se van creando los caminitos, ¿no? Por acá tengo una imagen, si no me equivoco. Ajá. Ahí está. Aquí, por ejemplo, vemos las escalerías, ¿no? Por donde pueden circular cables también. Acá, ¿no? Aquí. Por ahí se puede poner los cables, ¿no? De red, etcétera, ¿no? Eléctricos también. Entonces, eso es lo correspondiente a lo que son la parte de bandejas, etcétera, ¿no? Ahora, aquí la parte final está poniendo esto, miren. La combinación, por ejemplo, miren, si por estas canaletas pueden ir, por ejemplo, líneas trifásicas, ¿no? Líneas trifásicas. En este caso tenemos una terna, dos ternas.
En este caso está representándose con RST, ¿no? Los tríos. Se organizan, miren, si van, por ejemplo, supongamos que van por esta canaleta dos grupos de conductores, ¿no? Dos grupos de conductores que llevan voltaje trifásico o corriente trifásica, se tienen que ordenar de manera que tenga esta forma, por ejemplo, ¿ven? Esta forma. Aquí tenemos grupos de tres, ¿no? Tres grupos de tres, lógicamente. Tres grupos de tres. Aquí tenemos cuatro grupos, ¿no? Ahora, ¿por qué se ordena? Aparte de la estética, hay otra explicación del por qué se ordena de esta forma. Miren, lo que sucede es que, recuerden que por estas líneas van a pasar corrientes. La explicación es la siguiente. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, una línea trifásica que va por lo largo de las torres de alta tensión, si esta es una torre de alta tensión, estas líneas, si alguna vez ustedes se acercan a una línea de alta tensión, van a escuchar en la parte, ustedes están abajo, van a escuchar un zumbido. La torre vibra, la torre se escucha un zumbido, una cosa así. ¿Y por qué sucede eso? Porque por estos cables pasan corrientes, ¿no? Pasan corrientes. Esas corrientes que van pasando ejercen fuerzas sobre los otros conductores. Por ejemplo, esta corriente de este cable interactúa con otra corriente y hay fuerzas de atracción y repulsión. Entonces, este cable va a empezar a vibrar. O sea, los conductores vibran y zumban, se producen fuerzas de atracción y repulsión. Entonces, cuando se pone de esta forma, estas combinaciones, lo que se ha tratado de hacer es de minimizar esa vibración. Si ustedes lo ponen en cualquier orden, por ejemplo acá, supongamos, ¿no? Acá ponen todos los R's, todos los T's, todos los S's, supongamos, entonces la vibración va a ser mucho mayor. En cambio, si ponen ustedes de esa forma, de manera ordenada, en el orden que dice, la vibración va a reducirse. Vibran los cables cuando hay altísima corriente. Hay que tener esto. ¿Porque está la misma línea junta, algo así, profesor? Sí, cuando están juntos, vibran. Se produce como un campo magnético, algo así. Sí, exacto. Hay campos magnéticos y esos campos magnéticos hacen que el otro cable vibre y así sucesivamente. Cuando ustedes, por ejemplo, ponen un transformador, vean un transformador nada más. Un transformador, ustedes alguna vez han sentido que zumba, ¿no? Zumba. Sí, ustedes dicen, pero ¿de dónde zumba si es corriente, no? Efectivamente, el campo magnético produce vibración. El campo magnético del núcleo y todo eso produce vibración y por eso que zumba. Eso lo notan cuando ustedes encienden, por ejemplo, los transformadores de un horno microondas, nomás, su horno microondas, lo que tiene su horno microondas, encienden su microondas y el transformador, ahí zapatea. Y es justamente el campo magnético que produce vibración. ¿Y el metal produce más campo magnético o no? No. Cuando el material que está al costado es ferromagnético, claro, sí, aumenta su vibración. Sí, claro, se incrementa. Listo. Bien, a ver si querés, ahorita son las 10 y tantos. Miren, hay un video que les he subido, está en el